creo que es bueno reconocerlo, como también es bueno reconocer o mencionar aquellas cosas que todavía quedan por hacer, pero llegar al 45% de pobreza rural que se han trazado, creo que lamentablemente es una meta que por el momento no se va a alcanzar, ¿no? Puede ser que sea difícil que la logremos al 2011, lo que sí estamos convencidos es que sí es posible reducir la pobreza rural y hacerlo de manera significativa. Obviamente, no es de un día para el otro, ¿no es cierto? Y entonces se necesita un esfuerzo conjunto, y ahí si quieres un pequeño matiz respecto a algo que tú decías, ¿no? Yo creo que no hay que tener, o no basta con tener metas de gobierno o metas del sector público. Lo que necesitamos son metas compartidas por todos los actores. De hecho, las metas que propuso el presidente en el discurso del 2007 fueron discutidas en el Comité Ejecutivo de la Mesa después de que el presidente las propusiera y hechas suyas por la mesa, o sea, por los actores de la mesa. Nos pusimos de acuerdo en trabajar en esa dirección, y en ese sentido, digamos, reconocemos el esfuerzo hecho, pero también reconocemos los vacíos y los desafíos que tenemos para adelante. Justamente de lo que hemos aprendido en el proceso es que necesitamos que en el espacio local y en el espacio regional hayan metas que contribuyan al logro de la meta nacional, y ese es el desafío en el que estamos. Que en esta campaña electoral, así como se ha empezado a discutir temas programáticos, que esa discusión remate en algunos acuerdos básicos. ¿Cuál es la meta, por ejemplo, respecto a anemia? 1 de cada 2 niños menor de 36 meses en el país tiene anemia. Tú sabes lo que eso significa para la formación, ¿no?, de ese niño o de esa niña. Es quitarle una oportunidad. Exacto. Mira, en el caso de Puno, por ejemplo, que es una de las zonas afectadas por el friaje, ¿no?, enfrentar el problema de anemia en Puno en este momento cuesta 1.060.000 soles. El presupuesto regional de Puno son 940 millones de soles. Lo más probable es que no se gaste el 100% de ese presupuesto. No se puede lograr un acuerdo político con todos los candidatos de Puno para que del presupuesto del próximo año 1.060.000 soles se garantice para enfrentar los temas de anemia en la región. Es que ahí el problema es mayor, porque no es que no se tenga el dinero, sino que no hay la capacidad de gastarlo adecuadamente. Es un problema de gestión. Fíjate que en este caso yo y lo ahí, que te perdón, diría, solamente sí, quisiera un comentario adicional al que va a hacer usted. El presidente hace también una reflexión sobre el problema, porque es un problema, el problema de la descentralización. No es un proceso muy largo, obviamente no se logra de un momento a otro, pero yo no sé si estamos llevando adecuadamente a cabo ese proceso o hay todavía algunas reformas pendientes. Y el presidente creo que así lo entiende, porque plantea que el Congreso lleve a cabo también o coadyuve a llevar a cabo esa tarea, ¿no? Eso también es fundamental en la lucha contra la pobreza. De acuerdo contigo. Fíjate, yo diría que en materia de descentralización el tema más grueso pendiente, de verdad, el más grueso, es el tema de Lima Metropolitana. Y permítame adelantar un punto de algo que vamos a conversar mañana en el Comité Ejecutivo de la Mesa y que esperamos conversar con los candidatos a Lima. En el caso de educación y en el caso de salud, tiene que transferirse las funciones de educación y salud que hoy día tiene el gobierno nacional a Lima Metropolitana, porque el gobierno de Lima no solamente gobierno municipal, tiene las atribuciones de un gobierno regional. Y el único sitio del país donde no se han transferido estas funciones y competencias, que incluye entonces los servicios de los hospitales, de los establecimientos de salud y educación, es en Lima Metropolitana. Eso es probablemente un punto medular en la reforma descentralista del país, y lo que queremos invitar a los candidatos es a conversar sobre el desafío que significa que el 1 de enero, porque entendemos que esto ya ha sido planteado, el 1 de enero empieza la transferencia de estas funciones y competencias a los gobiernos local, al gobierno metropolitano. Fíjate, hoy día estamos discutiendo sobre temas obvios importantes, ¿no es cierto?, el de la seguridad o el del tránsito, pero de repente vamos a tener que el día 1 de enero el municipio metropolitano de Lima va a tener que hacerse cargo de la Dirección Regional de Educación de Lima y de las 3 direcciones regionales de salud que operan en el ámbito de Lima Metropolitana. Y yo no he visto eso suficientemente desarrollado en los planes de gobierno de los candidatos. Probablemente ese es un punto que requiere un acuerdo político de todas las partes para llevarlo adelante exitosamente. Señor Díaz, para terminar, 2 temas importantes. Uno mencionado también por el presidente de la República en su discurso 28, una especie de juntos para los mayores de 35 años en extrema pobreza, y las constantes denuncias, que repito, no son nuevas,
pero que nos hacen recordar constantemente la tarea pendiente importantísima que hay con respecto al vaso de leche. Una cantidad de infiltrados enorme, gente que no tiene que recibir el beneficio y que lamentablemente lo recibe. Yo veía a la señora entrevistada por Cuarto Poder en el reportaje que hicieron sobre el vaso de leche con su teléfono inalámbrico en la mano. Tenía un teléfono inalámbrico con el que había salido a conversar el reportero en una zona en la que creo yo no es necesario entregar leche gratis a nadie. Veamos primero el primer punto que has planteado, porque la verdad es que nos parece que es un tema muy importante. Es muy importante porque uno de los problemas que tiene el país es que no ha tenido una política para enfrentar el proceso de envejecimiento de la población. Los sistemas que tenemos de pensiones, sea el público o el privado, han sido pensados básicamente en un escenario de país o para un espacio de trabajo asalariado, básicamente urbano, y esa no es la realidad de la mayoría del país. Y entonces ahí tenemos un desafío hacia adelante. Desde la perspectiva de la mesa estamos trabajando un tratamiento integral de la problemática de envejecimiento en el país, pero parte de esa propuesta ha sido el de lograr lo que hemos llamado un envejecimiento con dignidad. Permíteme alcanzarte este material, no es nuevo, es un material que publicamos el año pasado, que es resultado de un trabajo conjunto de instituciones como UNFPA, OIT, Cáritas, el propio sector público a través del MIMDES, quien prologa esta presentación, y bueno, el equipo de la mesa, donde planteamos esto que internacionalmente se conoce como pensiones no contributivas, que está mostrado en términos internacionales es una buena herramienta para enfrentar problemas de pobreza como los que tiene el país. Yo diría que la propuesta del presidente recoge el espíritu de la propuesta que hemos venido trabajando, y quizás de ahí es discutible, digamos, si debe ser solo para 75 años o más, o debería ser para un segmento adicional de población. ¿Cómo cuál? 65 años, por ejemplo. ¿Esa es en todo caso la propuesta de la mesa luego de los estudios realizados sobre el tema? Sí, yo diría que la propuesta de la mesa, además la que presentamos al Congreso de la República el año pasado, sí, en el debate del presupuesto general de la República para este año, era lo que llamábamos un programa de atención integral a personas adultas mayores, que incluía un programa de pensiones no contributivas, y en el caso específico del programa de pensiones no contributivas, un foco en personas de 65 años y más de zonas rurales. Estamos hablando de más o menos 650.000 personas adultas mayores que corresponden a esta categoría de población, ¿no? Su comentario sobre el vaso de leche. Sobre el vaso de leche, yo te diría, hay un estudio muy interesante del Banco Mundial que creo que vale la pena revisar. No tengo a la mano todo el estudio, pero te lo dejo en términos de los principales temas que el estudio plantea. Es cierto que hay problemas de focalización del programa, como has señalado, pero también es cierto que hay problemas en términos de cuáles son los mecanismos de compra o adquisiciones del programa y cómo se puede mejorar la calidad del programa. Fíjate, hay algunos elementos de valor del programa que creo que hay que tener cuidado, cualquiera sea la decisión que finalmente se adopte, ¿no? Es la presencia del programa o la vinculación del programa con hogares que tienen niños menores, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, a pesar de los problemas de filtración que tú señalas. Yo diría que lo que tenemos ahí es un capital social que está siendo desvalorizado, y que lo que hay que hacer es una estrategia de puesta en valor de ese capital social. Fíjate, yo creo que no hubiéramos podido enfrentar como enfrentamos como país la epidemia del cólera si no hubiéramos tenido una red social como la que teníamos en el vaso de leche. Y lo que está pasando en el último tiempo es que, digamos, ha sido trajinada la organización social por el tema de las empresas que venden leche, que tratan de lograr amarres o favores de parte de los municipios o de las organizaciones, y creo que esto ha distorsionado el asunto. Creo que ese capital social hay que ponerlo en valor. Creo que podría ser una red social muy importante para enfrentar un tema como el de anemia, por ejemplo, ¿no? O lo que hizo en algún momento el vaso de leche, que era el despistaje de lo que se llamaba en ese momento el niño sano, ¿no? Son cosas que hay que poner en su sitio, y obviamente hay que plantear un esquema de revisión, de que se quede quien deba quedarse, y sobre eso no tenemos la menor duda. Un problema clave allí es el DNI.
¿no? Sí, que es un tema medular y que esperamos que se resuelva personas dentro también de poco. con una posible solución. Señor Federico Arnillas, gracias por estar con nosotros. Creo que este tema del envejecimiento con dignidad es un tema importantísimo sobre el cual todos los ciudadanos deberíamos o debemos preocuparnos. Es una parte de la población muy importante, es una parte de la población que no tiene ingresos, que necesita para seguir viviendo los muchos años de vida que le quedan. Así que creo que va a ser una oportunidad para volverlo a ver más adelante. Muy Esperamos. amable. Con gusto. Y mira, de verdad, 45% de los adultos mayores del año 2050 ya están acá. Y nosotros ya Perdón, estamos en un ratito más. De la población del 2050, el 100% de los adultos mayores del 2050. Y todos nosotros en un abrir y cerrar de ojos estamos ya. Así es, algunos estamos más cerca, ¿no es cierto? Gracias, señor Arnillas, por acompañarnos, no, muy amable. Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, nos ha acompañado. Pausa y volvemos.